En el año 2010, uno de nuestros clientes se puso en contacto con nosotros porque quería que analizáramos uno de esos eventos no deseados que analiza la ingeniería forense, y que en este caso era el siniestro total de 2 motores por unas causas muy parecidas que habían sucedido en diferentes momentos. La consecuencia más evidente es que la biela, una de las bielas, pues había salido por un costado. En uno de los motores había sido 4 cilindros los afectados, de un total de 12, y en el otro de los motores tan solo 2 cilindros se habían visto afectados. Pero en ambos casos aparentemente había una relación entre ellos, tanto por la marca del motor, como la instalación, como que habían sucedido en el tiempo en un plazo inferior a 2 meses. Las consecuencias son estas que vemos en la foto. Estas en las que la biela termina atravesando el bloque, inutilizándolo, y con diversos daños que pueden apreciarse en otras piezas, como pistones, camisas, bielas, etc. Para los 2 motores supuso el siniestro total y supuso una lucha entre el propietario de la instalación y el fabricante del motor, porque entre ellos cada uno responsabilizaba al otro de la ocurrencia del siniestro. Uno de ellos, en este caso el fabricante del motor, se puso en contacto con nosotros para que investigáramos. Y en este vídeo os vamos a mostrar el resultado de nuestra investigación. Lo primero que nosotros advertimos a un cliente que nos contrata para un trabajo de ingeniería forense como peritos judiciales para después presentar este caso ante una corte de justicia, ante una sede judicial, es que nosotros no hacemos informes a medida. Es decir, nosotros investigamos y como resultas de nuestra investigación determinamos pues, lo que sea. Si después este informe le va bien, porque entiende que defiende sus intereses, pues lo utilizará. Y si entiende que nuestro informe le va mal, pues él sabrá qué hace. Pero nosotros no vendemos nuestra opinión, nosotros investigamos, porque después nosotros queremos sentirnos cómodos a la hora de defender un caso ante un juez. Así que en este caso también advertimos a nuestro cliente de que podría resultar que el propietario de la instalación tuviera toda la razón, o podría resultar que no, que el fabricante tuviera toda la razón. Pero nosotros en ese momento, en el momento que aceptamos el caso, pues no lo sabemos, pero necesitamos realizar la investigación. El cliente, en este caso el fabricante, aceptó esa condición y nos pusimos a investigar. El método que nosotros utilizamos es el método científico, que se basa en 6 pasos. El primero de ellos es el planteamiento del problema, que tenemos que responder, y la pregunta era ¿qué había causado el siniestro de ambos motores? Lo segundo que tenemos que hacer es recopilar información, conocer toda la información oportuna y analizar esa información. Con esa información nosotros elaboramos una o varias hipótesis que pueden estar detrás de ese incidente. Y tratamos de probar o refutar las hipótesis que hemos planteado. Si finalmente hay una hipótesis que es perfectamente compatible con todos los hechos, con todos los daños, con todas las causas, y en cambio no encontramos ninguna otra hipótesis que sea compatible y hemos descartado las otras porque no son compatibles con los hechos, nosotros afirmamos rotundamente y con contundencia que la causa o causas que provocaron ese incidente fue las que hemos detallado en nuestra hipótesis. 6 pasos avalados por el método científico. Lo primero es conocer cómo era la instalación. Bueno, pues la instalación era una instalación con 2 motores de cogeneración que se utilizaban en un proceso de fabricación de ladrillos. Se generaba energía eléctrica a partir de gas natural, pero de gas natural licuado. No había un gasoducto que llegara hasta la planta, por tanto, la planta se suministraba a partir de gas natural licuado que había que gasificar y meter dentro de los motores. Los motores con este gas generaban energía eléctrica y energía térmica. La energía térmica era usada para el secado de los ladrillos, la energía eléctrica era vendida a la red
en unas condiciones muy favorables, que eran las que estaban indicadas en el Real Decreto 661/07, que relanzó el mundo de la cogeneración. Planteado el problema, nosotros el problema que tenemos que resolver es cuáles son la causa o causas que provocaron el incidente. Nosotros tenemos que hacer una recopilación de información. Y esa recopilación de información, en todos los casos, se basa en 4 fuentes. Primera fuente es la documental, así que pedimos toda una serie de documentos, entre los que estaban los manuales del motor, el plan de mantenimiento del motor, los partes de mantenimiento del motor, los incidentes que había habido y otra documentación que solemos pedir habitualmente, casi por defecto, en cualquier intervención en la que nosotros participamos. Toda la lista de documentos la podéis encontrar en varios de los libros que hemos escrito referentes a este tema, y entre ellos especialmente el Manual del Jefe de Mantenimiento o el libro Ingeniería del Mantenimiento. Pero vamos, que si no queréis comprar el libro porque no os viene bien o porque estáis lejos o lo que sea, aquí está toda la lista de documentos que solemos pedir. Segunda fuente de información son las entrevistas. Nosotros tenemos que entrevistarnos con todo el que tiene información valiosa, con todo el que ha estado relacionado de alguna manera con el incidente. Pero especialmente nos entrevistamos con los técnicos que habitualmente iban por parte del fabricante a hacerle el mantenimiento, las revisiones o las intervenciones en estos motores, y también nos entrevistamos con el propietario de la instalación, que fue el que nos atendió durante la visita que hicimos a las instalaciones. Porque la tercera fuente de información fue la inspección in situ. La inspección in situ es de una importancia capital, porque ahí podemos examinar, tocar, ver, estar muy cercano a cómo sucedieron las cosas. Se puede hacer un informe pericial sin ir al sitio, pero lo cierto es que la información es tan valiosa, la que tienes es tan valiosa cuando haces la inspección en el escenario en el que ha ocurrido el incidente, que nosotros consideramos que es casi imprescindible ir a visitar. Así que le pedimos a la parte que nos contrataba, al fabricante del motor, que a través del juzgado emitieran, nos facilitaran el acceso al motor, y el juzgado liberó esa diligencia para que nosotros pudiéramos hacer la visita con todo el rigor y teniendo acceso a todo lo que tuviera que ver con ese motor. Así que nos fuimos a la planta y pudimos ver todo, cómo había quedado el motor, cómo habían quedado cada una de las piezas. Incluso tuvimos la ocasión de, durante la visita, nos acompañó el propietario de la instalación, que nos fue contando. Utilizamos también esa inspección in situ para entrevistarnos con el propietario, que nos contó sus cosas, nos contó su versión, nos contó cómo había sucedido, nos dio mucha información muy valiosa. Por último, el rescate de todo lo que hay en sistemas digitales. Habitualmente nosotros utilizamos casi 2 sistemas digitales, que son las cámaras de vigilancia y los registros en los sistemas de control. En este caso no había cámaras de vigilancia, solo estaban los registros del sistema de control, pero fue un determinante el poder ver cuáles habían sido, qué había sucedido en los segundos previos y en los segundos posteriores al incidente, para poder analizar las causas o causas que pudieron estar detrás de este incidente. Todas estas fuentes de información no son igual de valiosas. Hay fuentes de información que podemos considerar de alto valor y fuentes de información que consideramos de bajo valor o baja fiabilidad. En esas fuentes de información de alto valor o alta fiabilidad están, por ejemplo, todos los registros, todos los documentos que no pueden ser modificados. Es decir, en los que hay una fecha o en los que sabemos que no nos los han fabricado allí mismo. Si nosotros, por ejemplo, pidiéramos, dame las revisiones que se han hecho el último mes, esas no las pueden haber fabricado, a no ser que tengan un sello o tengan un registro o algún sitio donde nosotros podamos entender que nadie las ha modificado con posterioridad, y que además reflejan realmente cómo estaba la situación en el momento de hacerse esa inspección, porque no había ninguna intención de modificar en ese momento, en el momento que se creó el documento, no había ninguna intención de falsear la realidad. ¿Qué ocurre con las entrevistas?
que es muy fácil para un entrevistado, para la persona con la que te estás entrevistando, cambiar una versión o no recordar con precisión un evento o contarte algo que no se ajusta exactamente a la realidad. Así que las entrevistas hay que considerarlas como una fuente de información de baja calidad, porque, como decía el Dr. House, la gente miente y la gente no te cuenta todo aquello que le incrimina. Lo que pasa es que las entrevistas son absolutamente imprescindibles, porque la gente no te cuenta lo que le incrimina, pero te cuenta cosas que no sabe que te está contando. Entonces, en esas entrevistas tú obtienes información valiosa realmente mucho más relacionada con cosas que él no sabe que te está contando, pero que son muy valiosas, que las cosas que realmente te está contando. Esas cosas que no sabe que te está contando, puedes darles credibilidad porque él no tiene intención de falsearlas, porque no sabe en qué sentido le favorecen o le perjudican. Pero en cambio, esas otras cosas que son directamente tú, has hecho esto, eres el culpable de que el motor se haya siniestrado, pues él evidentemente te responderá que no. Así que cuidado con las entrevistas, aunque sean imprescindibles. La inspección in situ, bueno, pues también hay que tener cuidado porque te puede haber modificado el escenario. En este caso, la visita nosotros la hicimos muchos meses después de que sucediera el incidente. Por suerte, pues habían recopilado todas las piezas en una caja y pudimos observar todas las piezas. El motor aún no había sido desmontado, con lo cual, bueno, pues consideramos que era un escenario fiable y que era un escenario que contenía básicamente todo lo que nosotros podíamos necesitar para realizar nuestra investigación. Y por último, como digo, los registros de los sistemas de control. Sobre todo esas gráficas, lo que había sucedido con la potencia, lo que había sucedido con la producción de energía justo en los momentos previos a que sucediera el evento. Después, cuando analicemos esa información, vamos a verlo en detalle. ¿Para qué queríamos toda esa información? Para empezar a elaborar posibles hipótesis. Nunca se puede descartar las hipótesis que mantienen los dos. O sea, si aquí te dicen una parte te da una hipótesis, otra parte te da otra hipótesis, te habla de que esa es la causa probable, independientemente de las hipótesis que tú planteas, esas hay que analizarlas, porque esas son las que van a utilizar en sede judicial. Cada una de las partes tendrás que conocer, que saber si son compatibles con los hechos o no son compatibles con los hechos y por tanto podemos descartarlas. Y recordemos, un buen ingeniero forense no hace sus informes a medida, no hace sus informes pensando en quién le ha contratado, hace sus informes de forma independiente, de forma veraz y cree realmente todo lo que escribe. Con toda la información que habíamos recopilado, pues empezamos a procesarla. Al procesar la información, nosotros tenemos que elaborar dos listas. Primero, un listado de hechos que nos llaman la atención, de hechos significativos, de cosas que estaban ocurriendo en el momento del evento, que habían ocurrido inmediatamente antes, cosas que pueden tener o no relación con el evento, pero que llaman nuestra atención. Y en segundo lugar, tenemos que hacer un inventario de daños. Todas las piezas que tienen alguna relevancia y que han resultado dañadas, pues hay que inventariarlas. Realmente nosotros inventariamos todas, es decir, todas las piezas una por una de las que vimos allí, nosotros las inventariamos y las catalogamos, las numeramos y las describimos la pieza. Lo que pasa es que después en el informe final, para no hacer demasiado voluminoso el informe, lo que hacemos es descartamos, no incluimos en el informe todas las piezas que no han intervenido, es decir, que son consecuencia o que no aportan ninguna información realmente valiosa, teniendo en cuenta que nosotros no hacemos informes al peso, es decir, que no hacemos informes y no cobramos nuestros informes por el volumen que ocupan, sino por lo valiosa que es la información para esclarecer un caso. Así que, a pesar de que nosotros tenemos esa información, no la aportamos en el informe, y como mucho la aportamos en el cuerpo en forma de anexos. ¿Cuáles fueron los hechos significativos que nos llamaron la atención en este caso? Bueno, en primer lugar, nos llama la atención que la planta se alimenta con GNL, con gas natural licuado, y que no se alimenta con gas natural de gasoducto. No pasa nada, hay muchas plantas que se alimentan con gas natural licuado. No sabemos si eso tiene, en principio, alguna relación o no, pero nos llama la atención.
No estaba lloviendo, no había ninguna circunstancia climatológica, ni especialmente fría ni especialmente calurosa. No nos llamó la atención nada referente a las condiciones ambientales. Sí nos llamó y mucho la atención que en el momento en que, en que se produjo el evento, estaba descargando un camión de GNL. El camión de GNL tiene que llegar y tiene que descargar. Y justo cuando se estaba acabando la carga, cuando llevaba como 2 horas descargando, fue cuando se produce el primero de los eventos. Y casualmente, en el segundo de los eventos también hay un camión que está descargando más o menos en ese momento. ¿Qué nos llamó la atención? Que cuando nosotros le pedimos al propietario de la instalación, que tenía la obligación, porque así lo decía el mandamiento judicial, de mostrarnos todo lo que le pidiéramos que nos mostrara, cuando le pedimos que nos mostrara la planta de gas natural licuado, se resistió, no nos quiso mostrar la planta. Nosotros, bueno, pues exigimos nuestra condición y le exhibimos nuestro mandamiento judicial que nos permitía acceder libremente a las instalaciones con su compañía y respetando las instrucciones y las recomendaciones de seguridad que él propusiera y que su sistema de prevención propusiera, pero nos tenía que mostrar lo que nosotros le pidiéramos y no nos quería mostrar esa parte. Claro, cuando alguien no te quiere mostrar esa parte, te está dando una información muy valiosa. Para eso, es a veces para lo que valen las entrevistas. La información valiosa que te está dando es, ojo, que ahí hay algo que alguien pretende ocultar. Así que una vez convencimos a la persona de que no tenía otro remedio, que si nosotros nos íbamos de allí, íbamos a volver con otro mandamiento judicial y ya con una advertencia del juzgado, pues accedió a enseñarnos la instalación. Claro, podéis imaginar que la cantidad de fotografías y el cuidado con el que inspeccionamos aquella instalación, porque ya sabíamos que había alguna cosa extraña en esta instalación. ¿Y cuáles son el inventario de daños? Recordemos que en el método que utilizamos, que es el método que hemos descrito en varios de los libros que hemos publicado y que además formó parte de mi trabajo para obtener la titulación de criminólogo, se detalla que, en primer lugar, cada uno de los daños hay que describirlos adecuadamente. No vale decir pieza rota, no, hay que describir cómo es la pieza, pero sobre todo describir el daño. Si se trata de un daño por fatiga, por erosión, por abrasión, cómo está la granulometría, qué es lo que se aprecia en esa pieza, porque en muchas ocasiones la descripción de la pieza, la ubicación de la pieza, la sincronización, cómo han ido sucediendo los hechos, en qué momento se ha producido, se puede haber generado esa rotura de esa pieza, a nosotros nos aporta mucha información para después empezar a plantear hipótesis. Y también tenemos que recordar que nuestra hipótesis finalmente tiene que explicar cada uno de los daños que hay. Si nuestra hipótesis no explica, no sitúa en un momento espaciotemporal ese daño y no justifica por qué se ha producido así y por qué se ha producido en ese momento, pues nuestra hipótesis queda directamente descartada. La podemos plantear, pero ya es razón suficiente para descartarla el que haya un daño que no logramos ubicar en espacio, tiempo o características del daño. Así que fuimos describiendo uno a uno los daños y fijaros que hay algunos daños que nos llamaban la atención. Nos llamó la atención, por ejemplo, este filtro que vemos en la foto. Un filtro que estaba dañado, pero en la descripción del daño nosotros tenemos que ver cómo han sido las fuerzas que lo han dañado. La fuerza es evidente, quedan rastros suficientes para describir que el daño se ha producido por una fuerza interior que va hacia el exterior. Si la fuerza hubiera sido al contrario, la fuerza que rompe ese filtro es al contrario, no habría sido un daño de esas características, no hubiera sido compatible con lo que nosotros vemos. Pero en cambio es perfectamente compatible con un daño, una fuerza, que hay una sobrepresión que hay en el interior del filtro y que se libera hacia el exterior. Fijaros, por ejemplo, en este daño que aparece, ese pequeño daño que aparece en la culata, en la entrada, en la admisión. Una pieza que se encuentra desgarrada, que aparece hacia afuera y
¿Por qué? Porque no es tan compatible. Ese daño pues habrá que explicarlo, porque parecería que si hubiera sido un problema interior no habría afectado a esa pieza. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, la desaparición de una parte del colector de admisión. ¿Dónde estaba ese colector de admisión? Es una pieza grande. Si se ha partido, las piezas tenían que estar por allí, porque en nuestra inspección y en la entrevista que hicimos con el propietario, que había custodiado pues, todas las piezas del motor, no nos pareció que él supiera qué importancia y qué relevancia podía tener el llevarse esa pieza a ninguna parte. Recopiló todas las piezas, las metió en una caja, bien, sí, desordenó todo, pero esa pieza no estaba, y cuando nosotros preguntamos a unos y a otros, a la persona que nos acompañaba por parte del fabricante y al propietario de la instalación, ninguno sabía decirnos qué había pasado con ese trozo de colector. Cuando examinamos los datos del sistema de control, hay un aumento en la producción, un aumento en la potencia que tenía en ese momento el motor. ¿Cómo se puede producir un aumento y enseguida una caída? ¿Por qué se puede producir eso? Y también hay que explicarlo. Igual que hay que explicar el daño en el acoplamiento entre el motor y el generador. Ese acoplamiento está dañado por alguna razón. Bueno, pues ahora todos esos datos hay que empezar a procesarlos, hay que empezar a pensar individualmente en cada uno de ellos qué puede provocar cada uno de ellos individualmente y empezar a descartar todas las causas imposibles en cada uno de ellos operando de forma individual. ¿Cuál fue las dos hipótesis que armamos? La primera de las hipótesis, la que defendía el propietario de la instalación, un fallo interno en el motor, en una biela del motor. Se había partido la biela por fatiga y había caído la biela sobre el cigüeñal y había causado el resto de los incidentes. Esa hipótesis era complicada, a pesar de que había algunos peritos, otros peritos intervinientes que defendían un daño interno, que una pieza interna había fallado. A nosotros no nos encajaba esa y pudimos descartarla en base a que eso no explica el daño en el filtro, eso no explica el aumento de producción que se produce puntualmente, porque si se daña una pieza lo que tiene que haber es una caída, pero nunca un aumento y después una caída. Así que eso no lo explicaba y tampoco explica de ninguna manera el daño que se produce en el acoplamiento. Y además, ¿por qué? Si esa era la explicación, ¿por qué querría el propietario de la instalación no llevarnos a donde estaba la planta de gas natural licuado? Bueno, tampoco nos parecía muy compatible, eso no lo podíamos usar, ¿no? Pero es cierto que como investigadores siempre nos quedaba esa duda de ¿por qué? Entonces planteamos otra hipótesis, una hipótesis que tendríamos que demostrar porque después tendríamos que defenderla en un juzgado. Pero esa hipótesis te la dejo para la segunda parte de este vídeo.